Buenos días. ¿Cómo les va? Hola, buenos días. ¿Van? ¿Bien? Sí, Bueno, Buenas. ¿cómo les va, chicos? Otra vez es un gusto verlos. Bueno, vamos a seguir entonces. Miren que el tiempo apremia, ¿sí? Para la prueba relámpago falta muy poco, así que hay que estar bien preparados. Yo recuerdo haberles dicho a ustedes que estudien la función secante y cosecante. Y creo que me olvidé de la cotangente. Entonces, vamos a hacer la cotangente, ¿sí? Y de paso, ustedes comparan y se fijan qué estuvieron haciendo con la secante y la cosecante. Pero mejor vamos a hacer así, vamos a hacer la secante, para que todos puedan corroborar qué estuvieron haciendo. ¿Cómo definimos la secante de X? Uno sobre coseno. 1 sobre coseno. Bien. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es ver cuál es el dominio de esta función, ¿no? ¿Cuál va a ser el dominio? Los reales menos los valores de x en los que el coseno sea 0. Exactamente. Tengo un cociente, por lo tanto, el numerador no va a tener problema porque es un 1. El problema voy a tenerlo cuando el denominador adquiera valores ceros. Entonces, bueno, para eso estudiamos el coseno. Para eso estudiamos cuando el coseno valía 0. ¿Y cuándo vale 0 el coseno? ¿Se acuerdan? sí, cuando era 2K más 1 por pi sobre 2. ¿Puede ser? A ver, en pi sobre 2, 3 medios de pi, 5 medios de pi, Claro, exactamente. sí. Entonces, vamos a decir menos las x, pertenecientes a los reales, tales que x toma la forma de 2k más 1 pi sobre 2 con k entero. ¿Estamos bien? Entonces, si k vale 0, estoy en pi sobre 2. Si k vale 1, estoy en 3 medios de pi. Si k vale menos 1, estoy en menos pi sobre 2, etc. Bueno, ¿cómo hacemos la gráfica? ¿Cómo hicieron la gráfica, chicos? ¿Lo tenían que hacer de tarea ustedes? Sí, a mí me quedó como, no sé cómo explicarlo. O sea, Bueno, vamos a... quedó como curvas Yo así, me parecía fui guiando exponencial. por el coseno, por la gráfica del coseno me fui guiando. O sea, te queda una función similar a la función recíproca, pero bueno, obviamente diferente porque difieren los valores del denominador, pero es más o menos así. Bueno, vamos a graficar. Acá vamos a graficar la función 1. Acá vamos a graficar la función coseno de x. Y acá vamos a graficar la función secante de x. ¿Sí? Camila, ¿cómo estás? Buen día. Ahí está Camila, que ya estuvo el Buen martes. día. ¿Te queda Entonces, alterna, profe, puede ser? ¿O no? perdón, vamos a ver qué nos queda. La función 1, que es un 1. Chao. Vale siempre 1. ¿Sí? Qué linda sería la matemática, o qué lindo sería estudiar ingeniería, si siempre las funciones que aparecieran fueran funciones constantes, ¿no? ¿Para qué aburrido sería? Siempre igual. Vamos a ver después esto de la función constante. ¿Qué es lo loco de la función constante? Señores, estoy en un x. Avanzo un poquito y la función no cambió nada en su valor. Sería fácil, pero aburrido. La vida sería bastante aburrida si todo siguiera el comportamiento de funciones constantes. Vamos a hacer el coseno. El coseno, teníamos pi sobre 2, pi, 3 medios de pi,
2pi, etcétera, ¿no? Y acá tenemos, supongamos, el 1, y acá el menos 1. Y entonces, ¿cómo nos...? Después lo voy a bajar. ¿Cómo nos quedaba la curva? Era algo así. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y la secante qué es? Esto dividido esto. ¿Qué me da? Bueno, vamos a empezar por quitar los puntos que no pertenecen al dominio de la secante. ¿Cuáles son esos puntos? Cuando es 0, digamos, la función coseno. Cuando el coseno es 0, es decir, en este Está puntito, sucedido. chau, afuera del dominio. Este puntito afuera del dominio. Este afuera del dominio. Afuera del dominio. Bien, vamos a empezar por lo más fácil. 1 dividido 1, ¿cuánto da? 1. 1. Entonces vamos a poner el 1 aquí. 1 dividido 1 da 1. Menos 1 dividido 1, ¿cuánto da? Hablen. Menos 1 dividido 1, ¿cuánto da? ¿Eh? Menos 1. Menos 1. 1 dividido 1, ¿cuánto da? 1. 1. Menos 1. No, acá no. Ahí está. Bueno, y ahora entonces tenemos 1 dividido 1, pero en algún momento ese 1 se va haciendo cada vez más pequeño hasta llegar a 0. Entonces, si uno tiene una tonelada de algo y cada vez lo divide por un número más pequeño, ¿cuánto le toca a cada uno? Más o menos. Y se va haciendo más grande. Se va haciendo más grande. Ya como- Antes de ver eso, si queremos, podemos ver el signo que va a tener, ¿no? Acá tengo, el 1 es siempre positivo, acá el coseno es positivo, por lo tanto este cociente aquí va a ser positivo, aquí va a ser positivo, aquí va a ser negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo. Bueno, entonces, dijimos 1 dividido 1, pero este denominador se hace cada vez más pequeño, porque se acerca a 0, por lo tanto este resultado se hace cada vez más grande. Entonces esto va a ir creciendo, ¿no? Así. Y se va a acercar al infinito conforme este denominador se acerque a 0. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar acá? ¿De dónde arranca la función? Y desde menos 1. Y tiende hacia menos Y no, infinito. porque arranca desde acá. A ver, cuando apenas esto valió 0, no está en el dominio. Pero esto vale un poquitito menos de 0. Cuando estoy acá, por ejemplo. Voy a tener 1 dividido un número muy pequeñito, o sea que va a venir desde aquí abajo. Ah, claro, sí. De menos infinito se puede decir. Exactamente. Señores, esta va a ser la función secante. Bueno, ¿y cuál va a ser el recorrido? Yo puse de menos infinito a 1 cerrado. Ah, sería menos 1, me equivoqué. Y mire, vamos a tener de menos infinito a menos 1 y de 1. Y de 1 a infinito. O sea que el recorrido de f va a ser de menos infinito a menos 1, unión, 1, infinito. Yo había puesto de menos infinito a más infinito, salvo el 0 había puesto yo. No sé si. No, pero en algún momento va a valer 0,5 esta función. Miren, el coseno, ¿entre qué valores podía tomar el coseno? Eso es muy importante que lo sepan. ¿Qué valores puede tomar el coseno? Todos los reales. No. No. Menos 1 y 1. Ah, claro, de menos 1 a 1. Un coseno siempre va a valer entre menos 1 y 1. Por lo tanto, nunca este denominador va a ser, por ejemplo, 2, 3, 8. Entonces,
nunca este cociente va a ser un número que esté entre menos 1 y 1. ¿Sí? Bueno, ¿será par? ¿Será impar? ¿Qué hacemos? Yo creo que es par. Yo le puse que era par. Bueno, pero yo le puse, Pero puse también que es par porque a ver, ¿cómo sería la forma de...? Acuérdense que además de saber hay que poder probar las cosas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué harían? Hay alguien dice que es par porque es simétrico. ¿Esa es una justificación para decir que una función es par? Pregunto. puede que sí, porque las gráficas son simétricos en el eje de las Y, pero cuando son par. Está bien. Y aquí tenemos una simetría. De acuerdo. Esto es un tema formal, en el que nosotros somos muy estrictos. Entonces, está claro que una función par va a ser simétrica. Ahora, ¿cuál es la definición de función par? A ver, gráficamente hablando. ¿Qué es gráficamente hablando? ¿Qué significa gráfico? A ver, no. Vamos a hablar con precisión. Entonces, todo lo que ustedes están diciendo es cierto. ¿Sí? Ahora, nosotros necesitamos formalizar y ser muy precisos. ¿Cuándo una función es par? ¿Gráficamente o matemáticamente? No. Nosotros no hicimos dos definiciones de función par. Cuando f de x Una igual a definición de función par. ¿Cuál es? ¿Qué me la dice? f de x igual a f de menos x. Está incompleta. Para todos los X pertenecientes al dominio F. Ahí está. Entonces, nuestra definición de función par y la de todos los libros, porque si bien, digamos, hacemos cosas un poco raras, tampoco nos alejamos de lo que hacen todos los libros, la función par se define como aquella función en la que f de x es igual a f de menos x para todos los x pertenecientes al dominio de F. Después, que una función par sea simétrica, sea parejita, sea linda, sea fea, son derivaciones de esa definición. Ahora, cuando nosotros queremos probar que una función sea par, ¿qué tenemos que decir? Tenemos que Las probar. derivaciones, profe, se llaman función algebraica, ¿cierto? ¿Cómo? Esa, cuando la función toma distintas figuras, eso se llama función algebraica, que está, por ejemplo, en el Stewart está en el capítulo 3 y te muestra por qué toma esa figura rara, esa forma rara. Ese es otro tema, es otro cantar. Ah, pero justo lo estaba leyendo y Vamos bueno, por partes. Yo estoy trabajando con la función par. Yo lo que quiero es suprimir el bolazo. ¿Sí? Acuérdense que en cálculo 1 el silencio va a ser su mejor aliado. Imagínense en un coloquio oral que ustedes me dicen gráficamente. Yo me pongo verde. ¿Sí? Entonces, hablen poco. Vayan a la carpeta. Lean. Entonces, ¿cuándo una función es par? Cuando f de x es igual a f de menos x para todo x perteneciente al dominio de f. Punto. ¿Vamos a probarlo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para decir si es par o impar? No podemos decir, ¿es simétrica? No nos sirve decir eso. ¿Es matemática? No. ¿Es gráficamente? No. Esos pueden ser indicadores que a ustedes le ayuden a darse cuenta por dónde ir. Pero a la hora de justificar si es par o impar, ¿qué hay que hacer? ¿Quién lo hace? ¿Quién me dice? La secante de menos X, profe. Y bueno, tenemos que probar, tenemos que probar qué cosa. A ver, vamos a decir, la secante, o sea, f de menos x, ¿no? Es la secante de menos x. ¿Está bien? Y la secante de menos x, ¿cómo definimos la secante? 1 sobre coseno. Por lo tanto, ¿qué va a ser? 1 sobre coseno menos x. 1 sobre el coseno
de menos x. ¿Y cómo dijimos que era el coseno de x? Ya sabemos que el coseno, ¿cómo es? Es par. Par. Sabemos que el coseno es par. Entonces, como el coseno de x es par, el coseno de menos x, ¿a qué va a ser igual? El coseno Al de x. coseno de x. Al coseno de x. Y resulta que y esto pasaba para todos los x pertenecientes al dominio, ¿no? Del coseno. Y eso va a ser Sí. igual a la secante de x, ¿no? Y esto es igual a la secante de x. Y equivale que es par. Y esto es igual a f de x. Ah, entonces ¿a qué llegamos? Esto tiene nivel. Esto es elegante. Lo otro es puro verso. Para el otro vayan de panelistas a un programa de la tarde. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, separemos la matemática del panelismo. Esto solo hay que hacer. Punto. Fíjense, todo lo que estuvimos, que gráficamente, mucho más sencillo, un renglón. Bueno, ¿a qué llegamos? Llegamos a que f de menos x es igual a f de x. Para algunos x en particular, para cualquiera, para todos, En todo su dominio. para cualquier x de su dominio, o sea, para todo x, entonces f de menos x es igual a f de x, para todo x perteneciente al dominio de f, por lo tanto, estos tres puntitos significan, por lo tanto, f es par. Se terminó la discusión. Concluyente. Yo entiendo que esto a ustedes les implica una nueva forma de pensar. Soy absolutamente consciente. Y esa es la gran dificultad que van a tener en el primer año de ingeniería. Nosotros, todo lo que hagamos en esta materia lo tenemos que ir fundamentando, apoyando en ladrillos que ya tengamos de esta materia. Ni más ni menos. Les dejo de tarea la cosecante y la cotangente. ¿Sí? Agreguen la cotangente. Todas estas gráficas para la prueba relámpago las tienen que saber. O sea, el objetivo, cuando terminemos la unidad 1, que es donde entran los temas de la prueba relámpago, es que ustedes puedan graficar cualquiera de las funciones elementales. La tienen que poder graficar, tienen que poder decir cuál es su dominio, cuál es su recorrido, si presenta alguna característica particular, como ser par, impar. ¿Podemos decir algo más de esta función? ¿Va a ser periódica o no? Sí, Sí, es periódica. lo va a ir cumpliendo cada 2pi. ¿Por qué? ¿Por qué es periódica? A ver. Porque deriva del coseno y el coseno es periódico. O sea, si haces el mismo análisis que haces, tenés que hacer la demostración. Sí, deriva del coseno, pero a ver, habría que probar, ¿no? Su Va a ser ciclo se va periódico, cumpliendo cada va a cumplir con la definición de función periódica. ¿Y cuál es la definición de función periódica? F de x es igual a f de x más 2kt, donde t se sobreentiende por el periodo y k como un número entero. Bien, más k por t, donde k es un entero cualquiera y este es el periodo, que en este caso el periodo, ¿cuál va a ser? El mismo que el del coseno. 2pi. O sea que vamos a escribir que t, el periodo t, si quieren sin probarlo en este caso, vamos a poner que esto es t igual 2pi. Bueno, para terminar con esta parte de las funciones trigonométricas, recuerden que ¿cuál es la función más linda de todas? ¿Ya se los dije o no? La de Geasi. Nada, esa es una función pero no, hay una función que es la más bella de todas las funciones que existen en una variable. Yo algo les adelanté.
La exponencial, exactamente. ¿Sí? ¿Qué le sigue en belleza a la exponencial? Las trigonométricas. Pero, si ustedes siguen estudiando, aquellos que hagan electrónica, cuando vean en matemática aplicada cálculo complejo, vamos a ver que las trigonométricas en realidad son una combinación de exponenciales. ¿Sí? Entonces, lo que quiero es que por ahora me crean que la función exponencial es la más bella. En cálculo 4 vamos a ver por qué es la más bella. Quizás algo les puedo adelantar al final de este curso. Pero digo, con la exponencial la vamos a ver dentro de un ratito, pero ¿qué le sigue en belleza a la exponencial? Las funciones trigonométricas. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar esta parte de las funciones trigonométricas planteándonos este problemita. Profe, la función de seno y coseno me aparece dentro de funciones trigonométricas. Sí, sí son trigonométricas. Seno y coseno. Ah, como justo le tiraste, pensé que era otra continuación o era otro tipo de funciones. Funciones trigonométricas. Bien, bien, bien. Vamos a imaginar un cuadrado con otro cuadrado más pequeño adentro. ¿Sí? Donde este lado del cuadrado pequeñito va a valer C, este lado va a valer A, y este lado va a valer B. Vamos a calcular el área del cuadrado grande. ¿Cuánto vale? A más B al cuadrado. El cuadrado de A más B. ¿Sí? Que va a quedar A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Vamos a calcular el área del triángulo, este es el grande, ¿no? El área del chiquitito. ¿Cuánto vale? C al cuadrado. C cuadrado. Vamos a calcular ahora el área de los 4 triángulos. De los 4 triángulos que están sombreados de rojo. ¿Cuánto valen? A por B dividido 2. A ver, va a ser la base va a ser B, por la altura que es A dividido 2. Pero 4 veces, ¿no? Porque son 4. 4A por B dividido 2. O sea, 2AB. Ahora, pregunto, el área del cuadrado grande menos el área del cuadrado pequeño, ¿a qué es igual? Al área de los triángulos. Al área de los 4 triángulos. Por lo tanto, tendremos que el área del cuadrado grande menos el área del cuadrado pequeñito va a ser igual al área de los 4 triángulos. Es decir, A cuadrado más 2AB más B cuadrado menos C cuadrado es igual a 2AB. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos me siguieron hasta acá? ¿Qué puedo hacer con este 2AB? ¿Y a qué llegamos? A que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. ¿Y qué es esto? Pitágoras. El teorema de Pitágoras.
Exactamente, Capretto. Este es el, por demás de famoso, teorema de Pitágoras. Matemático griego. Siglo IV o V a.C. En su academia. El que no sabe matemática, que no entre. Eso estaba escrito en el dintel de su academia. ¿Sí? Bien. Elitista. No sé si era elitista, pero bueno, si no sabe matemática, flaco no entra. ¿Qué sé yo? No lo juzgué, pues fue hace muchos años. Entonces, este es el teorema de Pitágoras. Voy a escribirlo por las dudas, ¿no? Teorema de Pitágoras. Ahora bien, voy a borrar un poquito acá y me voy a dibujar este triángulo de base A o B, de altura B y aquí C. Así está. Y vamos a llamar θ a este ángulo. ¿Qué sabemos de este triángulo? De este triángulo sabemos que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. ¿Sí? Vamos a dividir todo por c cuadrado. Suponiendo que es un triángulo, digamos, que no tiene lados nulos, o sea, es un triángulo en serio, vamos a decir que a cuadrado sobre c cuadrado más b cuadrado sobre c cuadrado es igual a c cuadrado sobre c cuadrado. Esto es lo mismo que decir que a sobre c al cuadrado más b sobre c al cuadrado es igual a 1. ¿Bien? A sobre c, ¿qué es? ¿Cómo definimos nosotros? El coseno de tita. El coseno de θ. Por lo tanto, aquí tendremos esto que está acá, va a ser el coseno cuadrado de θ. Más esto que está acá es el seno cuadrado de θ. Igual. Y esto es lo que se llama la identidad pitagórica. Es decir, maravilloso el hecho de poder conocer el seno de un ángulo a partir de conocer su coseno. Y al revés. Lambert. ¿Bien? Sí. Bueno. Esto es lo que se llama la identidad pitagórica. Ahora, hago una pregunta. ¿Podemos derivar otras identidades a partir de esta? Supongamos quiero una relación, quiero que me aparezca la tangente en algún lado. Y sí, trabajando, digamos, la tangente como seno sobre coseno. Y bueno, entonces para eso podríamos, supongamos, dividir todo por el coseno. Claro. Y si divido todo por el coseno, en el caso de que no sea 0, ¿qué nos daría? Ejemplo. 1 más... Ah, bueno. Coseno cuadrado de θ sobre coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ sobre coseno cuadrado de θ igual a 1 sobre coseno cuadrado de θ. Obviamente, vamos a poner que el coseno de θ sea distinto de 0, ¿no? Y te da que 1 más la tangente cuadrado de θ es igual a la secante de θ. Vamos a llegar a que 1 más la tangente cuadrado de θ va a ser igual a la secante cuadrado de θ.
¿Y podría obtener algún otro? Haciendo lo mismo, pero con el Sí. seno, puedes obtener la cosecante. Podemos dividir toda esta por el seno cuadrado de teta. Entonces, voy a borrar aquí arriba, ¿no? Partimos de esta. Dividimos todo por el seno cuadrado de teta. Entonces me queda coseno cuadrado de teta sobre seno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta sobre seno cuadrado de teta es igual a 1 sobre seno cuadrado de teta. Esto es si el seno de teta es distinto de 0. Entonces te queda que la cotangente cuadrada de teta más 1 es igual a la cosecante cuadrada de teta. Cotangente cuadrado de teta más 1 es la cosecante cuadrado. Estas son las identidades pitagóricas. La más importante, ¿por qué? Porque las otras las puedo obtener directamente a partir de esto. Ustedes tienen que ser eficientes en cómo usan su memoria, sus recursos de almacenamiento. ¿Vamos? Hay que almacenar lo mínimo, pero a su vez que me permita resolver cualquier cosa. Entonces, ¿tiene sentido memorizar las tres? Y no, porque si recuerdan esta, fácilmente pueden obtener las otras dos. Bueno, fíjense que estas identidades las probamos, las probamos a partir del teorema de Pitágoras. Yo ahora les voy a dar otras identidades que no las vamos a probar, se pueden probar de forma geométrica, lo pueden encontrar esto en cualquier libro, pero que es importante que las conozcan. ¿Por qué? Porque las vamos a usar durante el curso de la asignatura. Estas identidades, yo les voy a escribir acá sin demostrar. Van a ser el seno de la suma de dos ángulos y el coseno de la suma de dos ángulos. Quizás alguien las haya estudiado, las haya visto ya, a estas identidades, pero bueno, el seno de la suma va a ser el seno de alfa por el coseno de beta más el seno de beta por el coseno de alfa. Y el coseno de la suma va a ser el coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. ¿Sí? Les repito, esto se los dejo porque lo vamos a usar. El que quiera, solo el que quiera, lo puede consultar en cualquier libro cómo de forma geométrica se hace esta pruebita. Y les voy a también adelantar algo que van a ver en álgebra, por lo tanto no lo vamos a demostrar, que es el teorema del coseno. ¿Por qué? Porque lo vamos a usar bastante. El teorema del coseno es una especie de caso más general del teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos dice el teorema del coseno? Que si yo tengo un triángulo cualquiera, donde este lado vale A, este lado vale B y este lado vale C,
y este es el ángulo θ. Entonces, a cuadrado más b cuadrado menos 2 por a por b por el coseno de θ va a ser igual a c cuadrado. Esto ustedes lo van a probar de forma muy, muy sencilla en álgebra cuando estudien el producto vectorial. ¿Ya están estudiando vectores en álgebra? Sí, profe. Sí. El producto escalar, perdón. Sí, también lo dimos. ¿Ya vieron el teorema del coseno? Es No, un todavía no. ejercicio, pero todavía no. Es un ejercicio, bueno, es probar esto, es muy sencillito. ¿Por qué decimos que es un caso particular del teorema de Pitágoras? A ver quién observa eso. Porque tenés dos catetos y la hipotenusa. Pero ahí ese es un triángulo Ah, rectángulo. claro, no es rectángulo, claro. Porque es un caso en el que en el teorema de Pitágoras, digamos, es cuando el ángulo es recto, θ es 90 grados, y este es el teorema general para cualquier ángulo. Exactamente. Ahora, ¿qué es 90 grados? Nosotros tenemos prohibido hablar de grados. Nuestros Pi ángulos no sobre los 2. medimos. Una recta Pi sobre perpendicular. Pi sobre 2. Entonces, ¿qué pasa? Miren, si θ vale pi sobre 2, este triángulo sí es rectángulo. ¿Lo ven o no? Sí. Sí. Y como θ vale pi sobre 2, ¿cuánto vale el coseno de θ? 0. 0. Y por eso Cero. anula todo ese término. El teorema de Pitágoras. Bueno, eso que acabamos de hacer es también una herramienta muy interesante de la matemática, que es el hecho de generalizar muchas veces y después tomar casos particulares. Entonces, si alguien no quiere recordar el teorema de Pitágoras, no pasa nada, pero va a tener que recordar el teorema del coseno. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el teorema de Pitágoras termina siendo un caso particular del teorema del coseno. Y el teorema del coseno, como me dijeron, lo tienen como ejercicio para ser probado en álgebra. O sea que muchas cosas que vamos a adquirir en álgebra las vamos a utilizar también en matemática. Todas, Ah, bien. todas. No muchas, todas. ¿Sí? Entonces son materias correlativas. La matemática es un cuerpo y las ciencias también. Muchas de las cosas que aprendan en matemáticas van a ser física y para eso se estudian, ¿no? O sea, ustedes no. Hoy ven seno, coseno, pero en algún momento el seno y coseno va a ser parte esencial de su vida académica y laboral. Bueno. Vamos a borrar aquí. Con la profesora Leticia han estado trabajando. Bueno, entonces, a ver, vamos a redondear un poquito qué tenemos. Definimos qué es una función, definimos qué es el dominio, qué es el recorrido, cuándo una función es monótona creciente, monótona decreciente, cuándo es par, cuándo es impar y cuándo es periódica. ¿Sí? Estudiamos, les presentamos funciones. ¿Qué funciones? La función lineal, función cuadrática, cúbica, raíces, polinómicas, racionales. Una función rarita que apareció ahí, ¿cuál era también? La de Hirschfeld. La de Hirschfeld, una función loca, que vale 0 o 1 y nada más. Y las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente y sus recíprocas. Secante, cosecante y cotangente. Después, con la profesora Leticia, dijeron, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para, supongamos que a mí me dicen, bueno, a ver, grafique el seno de X. No hay problema. Porque sé que es así. Porque es la que me dijo el profe.
Ahora, ¿qué pasa si me dicen, grafique el seno de x menos 2? ¿Sabemos graficar esto? Sí. Bueno, entonces habrán estudiado que la gráfica se desplaza, en este caso hacia la derecha, y también saben graficar si aquí la multiplico por 3. Se iba a dilatar. Y también si le sumo 1 acá, se iba a desplazar hacia arriba. Bueno, y un montón de otras combinaciones, porque también podía tener el seno de 3x acá, o el valor absoluto. Bueno, un montón de posibilidades a la hora de graficar. Ahora, vamos a nosotros, a partir de ahora, combinar funciones. Combinación de funciones. La pregunta es, tengo dos funciones distintas. Una función puede ser el seno de x y otra función que puede ser la función de Gibbs. Cada una con su dominio. ¿Podemos definir una nueva función que sea, por ejemplo, la suma de las dos funciones? Sí. Sí. Bueno, ejemplo, miren. Tengo la función f de x. Vamos a suponer que es la función de Gibbs directamente. Y tengo una g de x que es x cuadrado. ¿Qué va a pasar si tenemos una h de x que es la suma de las dos? En vez de una h vamos a poner una u de x. Una u de x más x cuadrado. ¿Cómo me quedaría la gráfica? A ver, ¿alguien se anima? Bueno, en este caso es sumarle una constante a la función cuadrática. Vamos a empezar graficando la de Gibbs, ¿no? Que era así. Sí. Ahora aquí vamos a graficar x cuadrado. Que era así. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Esto más esto. Entonces, 0 más 0, 0, perdón, más 1, ¿cuánto da? 1. 1. 1. Toda esta parte, x cuadrado más 0, ¿cuánto da? Lo mismo, x cuadrado. Mismo. X cuadrado. Y acá, en cambio, x cuadrado más 1, ¿cuánto da? Y X como cuadrado más 1. pega, ¿no? Listo. Entonces, esta función que graficamos es la u de x, que es la suma de dos funciones elementales que ya conocemos. Entonces, esta es la h de x y esta es la g de x. ¿Y cuál va a ser el dominio de esta nueva función? Los reales. Y va a tener que ver con el dominio de esta. ¿El dominio de esta cuál era? Reales, ¿no? Y esto también. Sí. Y esto también va a ser los reales. Ahora, imaginemos que el dominio de esta no eran los reales. Y el dominio de u de x parecería ser el mismo dominio que tiene la función de Gibbs, porque no le podemos ir sumando algo que no está definido. Lo que va a pasar es que el dominio aquí
Bueno, va a terminar siendo la intersección de los dos. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, a partir de este ejemplo, nosotros lo que podemos hacer es formalizar lo que acabamos de ver. Y vamos a decir que sean f y g funciones con dominios, A y B respectivamente. ¿Qué significa respectivamente? Que se le asigna el dominio de f a y de g a b. Exactamente, que el dominio de f es A y que el dominio de G es B. Entonces, vamos a definir la función suma. La función suma h de x, que va a ser la función, f más g de x, va a ser directamente f de x más g de x. ¿Y cuál va a ser el dominio de h? El dominio de f, intercepción el dominio de g. O sea, A intersección B. ¿Está claro? ¿Qué otra cosa podemos hacer con las funciones en vez de sumarlas? Restarlas. Restarlas. Profe, ¿por qué es A intersección B? Porque tenés que buscar los puntos, vos tenés que poder, digamos, expresar la función f y la función g. Para f necesitas A y para g necesitas B. Pero justamente, al buscar la intersección, estás centrándote en los puntos que pertenecen tanto al dominio de f como al dominio de g, que te aseguren definir la función h. ¿Entendés? Yo te voy a hacer, vamos a hacer un ejemplito, mirá. Tengo raíz de x más 2x. Esta es mi h de x. ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? El dominio de 2x son los reales. Y el dominio de la raíz de x son los reales positivos y el 0. Ahora, el dominio de toda la función va a tener que ser el menor de la intersección de los dos, digamos. ¿Quién preguntó? Yo, profe. ¿Lo entendés o no? ¿Lo ves ahora, Gonzalo? Sería entonces los reales positivos en ese caso, ¿o no? En este caso serían los reales positivos y el 0. Ah, ahí más o menos lo puedo entender mejor. Gracias. ¿Sí? Porque si vos me, digamos, si vos me decís que el menos 3 está como el dominio de esta función, cuando quieras evaluar la raíz de menos 3 vas a tener problemas. ¿Sí? ¿Y cómo se graficaría esa función que dibujó ahí, profe? ¿Cómo? ¿Cómo se graficaría esa función que usted describió recién? Haces las dos curvas y las sumas gráficamente. Es lo mismo que estuvimos haciendo. Bueno, lo mismo. F menos g de x va a ser f de x menos g de x. Y el dominio de h también va a ser A intersección B. Vamos a ver, por ejemplo, la función f por g.
¿qué va a ser? F de X por G de X, ¿no? Y el dominio también va a ser la intersección. ¿Y qué otra cosa se puede hacer con dos funciones? Dividirlas. Hasta se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Se puede hacer una elevada a la otra, pero dividirlas, las operaciones básicas. Y cuando dividimos, va a ser F Lo que sobre cambia, lo que cambia es que el resultado de G, F de X, no puede ser 0. Ah, claro. Y cuando hagamos el dominio, ¿cuál va a ser el dominio? Va a ser A intersección B menos B que vamos a tener que sacar. El 0. Puedes poner Los desigual. valores de X. Los valores del dominio de G ¿Pertenecientes a quién? al dominio de G que... El dominio de G. ¿El dominio de G quién es? Distinto de 0. No, B. el dominio de G quién es? B. Tales que G de X sea igual a es igual 0. a ¿No quedaría distinto de 0, desigual de 0, en vez de igual? menos. Pero se lo está restando, digamos, ¿no? B Ah, claro. menos. Ah, la está restando por eso. No había esa parte, perdón. Estoy sacando estos números. No puedes escribir distinto, puedes escribir directamente los X pertenecientes a la intersección B tales que G de X distinto de 0. Podés escribirlos también distintos. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo, en realidad lo van a hacer ustedes. Yo les voy a plantear esta combinación. A ver qué pasa. Voy a definir una G de X que sea así. Seno de X por la función de Heaviside menos la función de Heaviside desplazada pi. Y lo que yo quiero es que me indiquen dominio de G, recorrido de G y la gráfica de G. Para esto van a tener 15 minutos. ¿Sí? Quiero que traten de ver cómo lo hacen. Los vamos a dividir, yo los voy a dividir en grupos de 6, 7 personas de forma aleatoria. Entonces, Zoom los va a derivar a una sala y ustedes en esa sala van a tener que encender sus cámaras, obviamente todos, y debatir y tratar de, entre todos, encontrar el dominio de esa función, encontrar el recorrido de esa función y graficar esa función. ¿Sí? ¿Alguna duda? Tienen hasta las menos cuarto. A las menos cuarto, Zoom los trae de vuelta. ¿Vamos? Bien. Mientras se van yendo, siempre una música.
Vayan entrando en las salas. Sí, a algunos de ustedes ya les salió porque a mí ya me salió. Yo la estoy haciendo todavía. Estoy bien. ¿Cómo anduvo la cosa? Voy a preguntarle a todos cuál es el dominio de esta función. Los reales. Los reales. ¿eh? Los reales. Así que no hay dudas. ¿Por qué? Porque acá yo tengo varias combinaciones. Primero tengo un producto entre esta función y toda esta función. Y esta función es una resta de dos funciones. ¿Entienden cómo viene la mano? Primero hacemos una resta y el resultado de esa resta hacemos un producto. Por lo tanto, reales y reales. El dominio del corchete, digamos, de la función del corchete, que es el dominio de la resta, es la intersección. Reales y reales es reales. Después tengo un producto entre esto y lo que está dentro del corchete, también reales. Bueno. Ahora,
Recorrido. ¿Alguien lo sacó? Entre Sí. 0 y 1. Sí. Nosotros pusimos de -1 a 1. Eso lo definimos con los compañeros del grupo. A Yo ver. puse números reales entre 0 y 1. De -1 a 1, a ver, a dominio G, R. Entonces me dicen recorrido. ¿Así? ¿Quién está de acuerdo? No, yo no. Yo tampoco. ¿Y por qué proponen? De 0 a 1. 0 a De 1. 0 a 1. Yo propongo de 0 a 1 también. A ver, voten, levanten la mano de 0 a 1. No, pero pongan la mano del Zoom, chicos, porque no se ve bien. Pongan la manito esa. ¿Dónde está eso de la mano? El Zoom. Eso está la mano. Y aprovechemos la tecnología, ya que tanto, viste, que... Reacciones y así levantar la mano. Un puntito del más te aparece levantar la mano. Bueno, miren, no es nada, gracias. Probablemente sea de las pocas veces en que la mayoría tenga la razón en matemática. De hecho, generalmente es al revés. Pero en este caso la mayoría tiene razón. Y ahora vamos a ver por qué el recorrido va a ser de 0 a 1. Bueno, ahora sí quiero que alguno de ustedes comparta pantalla y muestre la gráfica que hizo. Yo la hice en papel. O en papel o como quieran. ¿La puedo mostrar en la cámara? Claro, Sí, yo la puedo mostrar en la cámara. ¿Quién va a mostrar? Lanero. No. Bien, La de me abajo. gusta. ¿Es la de abajo? Bien. Está muy bien. A ver, ¿quién más la hizo? Yo. A ver, correle un poquito que no lo veo. García, Amadeo, está bien. ¿Quién más la hizo? Yo ahí lo muestro. Vale, hicieron en grupos, ¿no? Muestren. Muy bien, me sorprendieron. Bueno, va a ser difícil la prueba relámpago porque se ve que son buenos. Así que No. se jodieron, chicos. Lo lamento. Esto es un curso adaptativo, ¿eh? La exigencia se adapta al alumnado. Siempre para arriba, nunca para abajo. Entonces, bueno, ¿vamos a hacerlo entre todos? Como truco, otro gran truco en la matemática es llamar a algo de una forma distinta, ordenar. Entonces, a esto que está acá, yo lo voy a llamar función h de x. Y ahora van a ver por qué. Entonces vamos a graficar primero la función h de x. Vamos con la h de x grande, ¿sí? O en vez de h vamos a llamarla u para que no haya tantas confusiones. U de x. La h grande es así, ¿no? ¿Alguna duda de esto? Bien. H de x menos pi. ¿Cómo se grafica? Sería la Haces el misma. corrimiento Desplaza pi hacia la derecha. de la de Hipside hacia la derecha. La misma, pero desplazada pi. Eso lo vieron con la profesora Leticia, ¿no? Y ahora hacemos esto menos esto. Esta es h de x. Esta es h de x menos pi. Y esta es la que llamamos u de x. ¿Cómo me queda? Esto menos esto. Queda un 1, digamos, hasta A ver. hasta pi. Vamos a empezar. Toda esta zona es 0. Menos 0, ¿cuánto vale? 0. 0. 0 pi vale 1. 1 menos 0, ¿cuánto vale? 1. 1. 1 menos 0 en toda esta zona, ¿cuánto vale? 1 menos 0. 1. O sea que todo acá vale 1. ¿Hasta dónde? Hasta acá. 1 menos 1, ¿cuánto vale? 0. 0. ¿Y 1 menos 1, cuánto vale para el infinito? 0.
Exacto. Brillante. Y este valor es pi. Ah. No es menor este resultado. No es menor este resultado. ¿Por qué no es menor? Porque sumando, o mejor dicho, restando una función de Heaviside con una función de Heaviside desplazada, uno lo que puede hacer es armar un pulsito que tiene un ancho a piacere, a discreción. Uno puede armar un pulso con el ancho que quiere. ¿Cuánto vale el ancho de este pulso? Pi. Esto se usa muchísimo en los circuitos. ¿Por qué? Señores, hasta aquí el circuito está cerrado. En t igual a 0 vale 1 esto, por lo tanto se cierra el interruptor, o se satura el MOSFET, ¿sí? Como me dijo alguien la otra vez, o se satura el transistor, hasta que vuelve a valer t, vale pi, y ahí se apaga. Brillante. Utilísima esta función. De hecho, no quiero que nos jactemos, pero pocas comisiones estudian la función de Heaviside. Ustedes tienen esta exclusividad, este valor agregado. Y garpa saber la función de Heaviside, garpa. Créanme que, ahora porque no hay bar, no hay pasillo, pero ahí, yo sé la función de Heaviside, garpa. Hagan una historia en Instagram, la función de Heaviside, van a ver cómo la empiezan a aplaudir. ¿Sí? Bien, entonces, tenemos esto, la U de X. Ahora tendríamos que hacer la G, que va a ser el seno de X por la U de X. Bueno, entonces vamos a borrar de vuelta, vamos a graficar directamente la U de X. Que nos había quedado así. Abajo el seno. El seno, y va a ser una cosa así, ¿no? Y ahora tenemos que hacer el producto de estas dos. ¿Cómo me queda? 0 por cualquier cosa, ¿cuánto da? 0. 0. 0. Uno por cualquier cosa, ¿cuánto da? Todos los valores que va tomando la... Cualquier cosa. Cualquier cosa. Sí. 1 por cualquier cosa da cualquier cosa. Y cualquier cosa, en este caso, en particular, cualquier cosa es un seno. Entonces va a dar un seno, ¿no? Y 0 por cualquier cosa, ¿cuánto da? Cero. Señores, H G de X. Aquí está G de X. Igual, una pregunta. Es el recorrido, efectivamente, de 0 a 1, porque este valor es 1. ¿No faltaría poner un poquito vacío? ¿Dónde? Cuando G de X vale pi, ¿no hay que ponerlo vacío ahí? No. ¿Por qué? Porque Pues todo con el 0, claro. Sí, es lo mismo. Perdón. Entonces, ¿qué pasó? Esta función, U de X, es como una ventana que mata partes de la función seno. Me deja pasar una parte y me mata otra. Esto, cuando ustedes, en teoría de sistemas y señales, tercer año, trabajen en lo que es el dominio frecuencial, esto es lo que se llama un filtro. El asesino El de dominio ciclos frecuencial. negativos.
¿Cómo? Esa no es la función. El asesino de evaluada. semiciclos negativos. Acá, por ejemplo, me quedé con un semiciclo positivo, nada más. Claro. Bueno, esto se aplica mucho en electrónica, después lo van a ver. Ahí pusiste el payasito, el aplauso, el que es el Valentín José. O sea, esto se aplica mucho, pero esto en dominio frecuencial va a ser un filtro y en dominio temporal va a ser una especie de generador de pulsos que me deja pasar algo o no. De hecho, uno puede pensar en una cuarentena como algo así también. No sé, ahora en Buenos Aires creo que de 6 a 8 se puede hacer cualquier cosa. De 8 de la noche para adelante, chao, 0. Adentro. Entonces, este tipo de funciones se va a utilizar muchísimo para modelar esos cambios discretos. Abrir, cerrar, encendido, apagado, suspendido, no suspendido. Bueno, ahora sí, chicos, vamos a hacer 5 minutos de descanso y hoy vamos a terminar la clase menos 20. 5 minutos de descanso porque vamos a empezar con un tema nuevo que va a ser composición de funciones. Sí, Michelle LDJ. Ah, pensé que me había puesto oye, se ve que no se cambió. La función de abajo también se puede representar como una función de valor absoluto. También. No. También. No. ¿No? No. ¿Por qué no? Y porque el valor absoluto te va a poner esto. La función sí. Porque acá en el libro me dice interés, boludo. Porque también me lo representa como valor absoluto en el libro. Pero en el libro seguramente tiene este otro lóbulo acá dibujado. Y acá también. Ah, sí, sí, sí. Pero es la misma función. Y no es lo mismo, porque una cosa es esto y otra cosa es esto. Ah, claro. Muere ahí directamente esa. Perfecto. No, por eso no No, tiene por eso nada la que que ver. vos graficaste muere ahí, hace la curva y ya queda en línea recta después. Sí, No a sigue, ver. no continúa. Muere ahí. Hermoso. Sí, yo entiendo lo que quisiste decir. De hecho, es un lenguaje bastante... Ustedes que son Centennial, Z, J, no sé qué son. Yo entendí, muere ahí. Ahora, me pongo en jodido, vos me decís muere ahí y sonaste. Entonces, esto que les estoy diciendo, está buenísimo que vos digas, que vos internamente te digas muere ahí. Ahora, vos tenés que traducir el muere ahí en un lenguaje más matemático, más formal. ¿Sí? Muere allí. Porque si no, después me van a empezar a decir, digo, bueno, ¿cómo es la función exponencial? Pintó que crece, pintó que... Y no pintó nada. Entonces, sean muy cuidadosos con el lenguaje. Vamos, hacemos 5 minutos de descanso y volvemos para ver Dale, cómo... profe. Vamos a continuar. Enciendan cámaras, por favor. Bueno, en cierta medida, uno puede pensar o comparar, o hacerse un modelo y decir que una función es como una especie de máquina, ¿no? Donde entra algo y sale otra cosa. Ejemplo. La función x cuadrado. ¿Qué significa? Bueno, va a ser una máquina, ¿sí? Donde podrán entrar algunos números, no todos. En este caso, bueno, entrarán cualquier real. Vamos a hacerlo vamos, para que no sea así, pongamos la raíz de x, ¿no? Es una máquina. Acá, si entra un 4, ¿qué sale? Un 2. Un 2. Y si entra un menos 3, ¿qué sale? No, un menos 3 no puede entrar. Porque en esta máquina que definimos como función, hay unas especificaciones. Como así de 0 a 5 voltios, tensión de entrada máxima. La especificación es, señor, usted acá puede meter números que sean reales mayores o iguales a 0. ¿Vamos? Bueno, ahora bien.
Si alguno de ustedes ha trabajado, conoce o ha hecho alguna pasantía o estudiado cómo funciona el control industrial en la industria, cómo funcionan los sistemas de control, existen generalmente, existen en una primera instancia lo que hay que hacer cuando uno quiere controlar un proceso. Supongamos quiero controlar la temperatura de un horno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se controla la temperatura del horno? Bueno, está lo que se llama el actuador. ¿Cómo se controla la temperatura de un horno? Bueno, se controla cambiando el flujo de gas y el flujo de aire del quemador. ¿Sí? Entonces, si abro la válvula y dejo salir más gas y dejo entrar más aire al quemador, a la cámara de combustión, voy a tener más llama, más energía, por lo tanto el horno va a subir su temperatura. Por el contrario, achico la sección, si voy cerrando la válvula, entrego menos calor, el horno va a perder temperatura. Ahora, ¿cómo controlo una válvula? No depende de qué válvula. Cualquiera. Elijan la que quieran. ¿Qué sé yo? Una electroválvula con tensión. Exactamente, una electroválvula la controlo con una señal de tensión, un nivel de tensión. ¿Sí? Y uno puede pensar que ese nivel de tensión va a ser proporcional, o va a estar en función, si quieren, más que proporcional, va a estar en función de la temperatura que medí en el horno. Si yo en el horno medí una temperatura baja y quiero que el horno aumente la temperatura, ¿qué tenemos que hacer? Abrir más la válvula. Si por el contrario, la temperatura del horno me subió demasiado y quiero bajar la temperatura, tendré que cerrar la válvula. ¿Y cómo se mide temperatura? Y la temperatura se mide, por ejemplo, con una termocupla. ¿Sí? O con cualquier instrumento. Van a ver, una de las cosas más lindas que van a aprender en la facultad va a ser la termodinámica. Y cuando estudien termodinámica van a ver que la temperatura no se mide de forma directa. Es una cosa misteriosa, es bellísimo, porque cualquiera dice más o menos está haciendo 20 grados, somos muy sensibles al valor de temperatura, pero en realidad la temperatura no se mide de forma directa. Se mide a través del cambio de propiedades de un material. Por ejemplo, una columna de mercurio. Por ejemplo, la FEM inducida en una juntura, o por ejemplo, el cambio de la resistencia. ¿Pero a qué quiero llegar yo con todo este show? Quiero llegar a que tendremos la temperatura. Vamos a medir temperatura. ¿Cómo se mide temperatura? Con un sensor. ¿Y qué va a salir de ese sensor? Un nivel de tensión. Un nivel de tensión. La temperatura, función del tiempo, un nivel de tensión. Y este nivel de tensión, por ejemplo, yo lo voy a usar para entrar a una válvula o un sistema de control, y la válvula, por ejemplo, me dará un mayor o un menor flujo de gas. ¿Todos entienden lo que estamos haciendo? Entonces fíjense Yo que... ya comprendí la idea. ¿Cómo? Yo ya entendí a dónde querés ir. Pero bueno. Fíjense que en la industria hay un montón de funciones que se van relacionando. Porque yo, al valor de temperatura, con un sensor, un aparatito que mide, me saca un nivel de tensión. Después con este nivel de tensión entro a otro procesador, lo que sea, y me saca un nivel de caudal de gas. Etcétera, etcétera. Esto es lo que se llaman procesos en cascada. Y con las funciones no podremos hacer algo así. Ejemplo. Tengo un valor de X que entra una función G. Profe, disculpe que te interrumpa un segundo.
¿Me puede dar permiso para ingresar desde el celular porque se me está por apagar la compu? Ahí está, ahí te di, gracias. X entra a G de X. Y G de X sale, por ejemplo, una variable U. Y esta variable entra a otra función que es, por ejemplo, f de U. ¿Y qué sale? Y sale, por ejemplo, una Y. Y puedo seguir. Esto es lo que se va a llamar la composición de funciones. Entonces vamos a escribir que da, esto es composición de funciones, el título, ¿no? Dadas f y g, la función compuesta h de x va a ser igual a f en g de x. O también se suele escribir f o g de x. A mí esta notación no me gusta para nada. De ocupar algún cargo público en algún momento, lo primero que haría sería suspender esa notación, ¿sí? Pero bueno, no ocupo ningún cargo y tampoco sería sensato hacerlo. ¿Por qué motivo, profe? ¿No te termina tanto? A mí no me gusta, me parece confusa, errada, rebuscada. Me parece que hay cosas que son mucho más simples y muchas veces los matemáticos se ocupan o nos ocupamos de complicar. Bueno, es muy lindo esto, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es proponer, decir, bueno, en vez de tener dos procesos separados que yo tengo que juntar, ¿por qué no pensar esto en un mismo proceso? Y claro, si pienso todo esto en un mismo proceso, ¿el proceso cómo se va a llamar? H. Bueno, y ahora el gran tema aquí es que ustedes me digan cuál va a ser el dominio de mi función H. ¿No sería la intersección entre los dominios de f y g? Bueno, para eso yo los voy a dividir también. 4 minutos y me van a traer una respuesta. ¿Sí? Quiero que escriban Dale, profe. en un renglón cuál va a ser el dominio de la función g, de la función h. ¿Estamos? 5 minutos, no más. ¿Están ahí? Hola. Yo ya lo tengo, no sé si quieren compartir.
Como quieras. Yo la verdad que no estoy seguro cuál será el dominio. Yo le puse el dominio de H es igual a X perteneciente al dominio de G, tal que G de X pertenece al dominio de F. Sí, está bien. Entonces ya también. Claro. Dominio de F o G y de G o F son el conjunto de los números reales. Nada más errado que eso. Como nada más. Porque de hecho, a ver, fíjate. ¿Y cómo sabes si el dominio de G son los reales? Te doy un ejemplo, mirá. Vamos a armar esta composición. Raíz de X, ¿sí? Y acá pongo seno de X. ¿Está bien? Entonces vos me decís que son los reales. Bueno, pero fíjate, mirá. Ya el -1 no lo puedo meter. O sea que eso que dijiste está mal. ¿Sí, Michelle? Tenía razón, García. Bueno, a ver. Tenía razón, Amadeo. Profe. Sí. Con nuestro grupo pensamos en que como a F nosotros la estaríamos evaluando en G de X, eso implicaría que el dominio en el que lo estamos evaluando es el de G de X.
Entonces es como que nosotros Bien. concluimos en que el dominio de H es el dominio de G, pero no estamos muy seguros. Ahí nos vamos acercando, a ver, pero ¿cómo lo escribiría? Vamos a darle forma, chicos, ¿eh? Yo Lo puse, primero- yo no, pusimos con nuestro grupo, pusimos Dale, que el dominio de H es igual a X, tal que X pertenezca al dominio de G y G de X pertenezca al dominio de F. Sí. Dominio de H es igual a X, tal que X pertenezca al dominio de G y G de X pertenezca al dominio de F. ¿Puedo repetir? Muy bien, señores. Bueno. Exactamente. Ese va a ser el dominio. ¿Eh? Por eso las trompetas, ¿eh? Por eso la abertura. Yo, para encontrar el dominio de H, ¿qué necesito? Y lo primero que necesito es que X pueda entrar a la máquina G. O sea que lo primero que necesitamos es que X pertenezca al dominio de G. Si no, ni va a poder entrar. ¿Entienden lo que digo? Si yo tengo un sensor de temperatura que me mide entre 0 y 100 grados y lo pongo y toca 300 grados, se me quemó, se me rompió. ¿Sí? Entonces, lo primero que necesitamos es que X pertenezca al dominio de G. Pero, ¿qué pasa luego? La salida de mi sensor es de 0 a 10 voltios. Por lo tanto, si yo acá uso un equipo que admite de 0 a 5 voltios, si acá salieron 6, ¿este qué va a hacer? No va a funcionar. Por lo tanto, tienen que ser las X que pertenecen al dominio de G, pero la salida de esta máquina, es decir, G de X, tiene que pertenecer al dominio de esta máquina. ¿Se entendió? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar la función, supongamos, f de x, raíz de x, y g de x, x cuadrado, menos 1. Bueno, vamos a empezar. Dominio de f, ¿cuál es? Los reales positivos y el 0. Dominio de g. Los reales. Los reales.
¿Y cuál va a ser el dominio de f de g de x? Dale. No, los reales Reales. positivos y cero. Vamos a escribir, no, si me dijeron la definición, yo les puse, chicos, les puse la abertura de la primera ópera 1607, Claudio Monteverdi, la apertura del Orfeo. Trompeta, tambores, cornos, todo el teatro a full, porque habían hecho una respuesta brillante, entonces usémosla, ¿sí? Si no, le ponía una cancioncita de Camilo y listo, ¿entienden? Para no usarlo después de lo que habían dicho. Entonces, bueno, a ver, vamos. X al cuadrado menos 1 No. tiene. No, las X que pertenecen al dominio de quién, De G de X. tal que G de X pertenece al Pertenezca al dominio de F. F. Bueno, ahora, ¿cuáles son las X que pertenecen al dominio de G? Todos los Los reales. reales positivos y el cero no sería. ¿O nada No, que ver? las que pertenecen al dominio de G, ¿quiénes son? Los reales. Los reales. O sea, las X pertenecen a los reales, tales que... Ah, y acá se me complica un poquito, porque G de X, es decir, X cuadrado menos 1, tiene que pertenecer a los reales positivos y el 0. O sea, tiene que ser mayor o igual a 0. Y ahí resolver la inecuación. Exactamente. X tiene que ser mayor o igual O sea, a las 1. reales, tal que X cuadrado menos 1 es mayor o igual a 0. Bueno, ¿y cómo sé cuándo X cuadrado menos 1 es mayor o igual a 0? Chicos, miren, porque saben graficar. Ya está. Grafiquen X cuadrado menos 1. Como les enseñó Leticia. ¿Qué es? X cuadrado bajada a 1, ¿no? Sí. Bueno, ¿este qué valor es? Menos 1 y 1. O sea que en toda esta zona y en toda esta zona, X cuadrado menos 1 es positivo. Por lo tanto, el dominio de f en g de x, ¿qué va a ser? De menos infinito a menos 1, unión de 1 a más infinito. ¿Está claro o no? Sí. Bien, tenemos el dominio de nuestra función h. ¿Qué faltaría obtener ahora para definir la función? ¿El recorrido? No, antes del recorrido, el recorrido si quieren. ¿Cómo se define una función? ¿Siempre con qué cosa? Primera clase. Una regla que asigna... Sí, par o impar. No, pero esas son características de la función. Los elementos a cada... No, tengo que definir la regla, la ley. Sí. Y bueno, ¿y la ley cuál va a ser? ¿Cómo armamos la ley? Y una ley que a cada elemento... Sería la raíz de x cuadrado menos 1. Es f en g de x, ¿no? O sea que es f en vez de decir g de x, ponemos x cuadrado menos 1. Claro. Y f era raíz, o sea que en vez de ser raíz de x, va a ser raíz de x cuadrado menos 1. Entonces tenemos ley, tenemos dominio, señores, con una ley y un dominio quedó definida una función. Que es la función h, que es la nueva máquina con la que yo entra x, sale y, en vez de dos máquinas separadas, una máquina. Esto es lo que hacen muchos ensambladores. ¿Qué hacen? Compran dos cosas por separada y te las juntan. Te las metes en una nueva envase y te lo venden.
¿Qué hicimos? Tomamos dos funciones, las compramos por separado, las acoplamos, las metimos en una nueva carcasa, en un nuevo gabinete, y vendemos un nuevo producto que se llama función H. ¿Qué hace esto? Y el dominio es esto. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguno en la clase? Dante la grabó, creo. El otro Dante, yo no. El otro Dante. Bien. Sí, después yo iba a volver a mirar esa definición. Yo encima te había dicho como re convencido y claro, después me puse a pensar y nada, estaba mal. Entonces, Pero ¿qué bueno, vamos a hacer? cosa que pasa. Esta semana vamos a tener otro taller, ¿sí? Donde van a seguir trabajando en la práctica. Y el jueves vamos a tener clases y vamos a ver la función exponencial. Muy linda función exponencial. La prueba relámpago vamos a correrlo un poquito, así tienen más tiempo de trabajar, la vamos a pasar para el jueves, ¿quieren? La prueba relámpago incluye toda la práctica 1. Y de la práctica 1, ustedes tienen resoluciones, ¿vieron que les subimos algunas resoluciones? Sí, sí. Ustedes pueden hacer prácticamente todo, menos lo que tenga que ver con función exponencial, función logaritmo y función inversa. Ahora, todo lo que sea funciones trigonométricas, composición de funciones, etcétera, lo pueden hacer. Perdón, la prueba relámpago, ¿qué día quedó? ¿Jueves cuánto? Y va a ser para el jueves de la semana que viene. Ah, jueves 29, listo. Sí. Profe. Tienen que, es duro esto, tienen que trabajar mucho, tienen que hacer toda la práctica. Acuérdense que la prueba relámpago va a ser cualquier ejercicio aleatorio de la práctica. Le toca a cada uno un ejercicio distinto. O sea, la Profe. mejor forma de que les vaya bien es tener todo hecho. Exactamente, porque la práctica número 1 va a ser un ejercicio cualquiera elegido al azar de la prueba relámpago. Mejor dicho, la prueba relámpago va a ser cualquier ejercicio de la práctica 1. Bien, la mía los lunes a las 3 de la tarde. O sea, hoy a las 3 de la tarde, el mismo link de Zoom. ¿Sí? Y bueno, las profesoras, está publicado en el campus, están todos los horarios de consulta. Arriba. Hay un PDF que habían hecho con todos los horarios. Después lo busco y veo si lo puedo compartir. Traten, en la medida de lo posible, si bien pueden ir de cualquier profesor, siempre está bueno como que vengan de los profesores de la comisión. Básicamente, ¿por qué? Porque sabemos que estamos dando, ¿entienden? Por ir a una consulta, el plan, profe, ¿cuándo va a tomar la prueba relámpago? Y en la otra comisión toman otro tipo de pruebas. ¿Sí? Entonces vas a cualquier otra consulta. ¿Sí? No hay problema. Profe, tengo una Sí. consulta. ¿Nosotros ya teníamos en condiciones de terminar toda la práctica 1 o nos tendría que ver algo más? Les falta lo que les dije al principio. Función exponencial, función logarítmica y funciones inversas. Sacando eso, ustedes pueden hacer... Ya les digo hasta dónde pueden hacer, a ver. Esperen que abro. Pueden hacer hasta... El 10 lo pueden hacer, el 11, el 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Hasta el 22 pueden hacer sin problemas. Buenísimo, gracias.
Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Nada más?